El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. ¿Cómo proclamamos en el credo al Espíritu Santo? Señor y dador de vida. Señor y dador de vida. Toda la historia de la salvación invoca al Espíritu Santo como Señor y dador de vida. Y es que hoy, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu de Dios, lleva a su plenitud y a su madurez la Pascua. La Pascua, como evento que centraliza nuestra fe, tiene esa capital importancia para nosotros porque es la fuente de toda acción de la Iglesia, pero también es la fuente de toda vida que se reencuentra con el diseño original de la vida que Dios ha tenido para nosotros desde siempre y que nos devuelve por la acción del Espíritu Santo por medio del bautismo. Vida. El contraste que el Evangelio pone es precisamente pasar de los signos de muerte a los signos de vida, de la antivida a la vida. Los discípulos están encerrados por miedo a los judíos, pero el miedo también encierra la tristeza, la desconfianza, la cobardía, encierra también el enojo, el desengaño, todos los signos de antivida. Se presenta Jesús en medio de ellos, resucitado, les dona la paz y les dona el don del Espíritu. La respuesta es una alegría inmediata. Él es el portador de la vida, aquel que la anuncia, aquel que la inaugura entre nosotros, aquel que se pone delante de nosotros como referencia de vida en su resurrección, Cristo, por medio del Espíritu. Entonces hace que esa vida sea la construcción constante del cristiano, y desde el cristiano la construcción constante en la historia, en medio de la humanidad, que transforma toda la creación, la hace nueva y expulsa los signos de muerte. Esa es la acción del Espíritu, y por medio del Espíritu es que hacemos siempre eficaz el quehacer cristiano, y es ese motor que permite entonces verificar día a día la eficacia de la palabra que nos da vida. Por eso, hace 8 días, el reclamo de los ángeles galileos que se quedan viendo al cielo, precisamente porque eso significaría nunca experimentar la acción del Espíritu en nosotros. Y ese es el problema de la Iglesia ahora, quedarse viendo al cielo. Ayer habrá habido vigilias, de algún modo. Es ese quedarse viendo al cielo que impide que esas manifestaciones religiosas puedan convertirse inmediatamente en un quehacer que transforme. Ese quedarse viendo al cielo hace que nuestra fe cristiana sea siempre una realidad vertical que no penetra en la historia, que no penetra en la creación. Si el don del Espíritu Santo es generar vida, es para expulsar los signos de muerte, el pecado. Por eso, a quienes ustedes perdonen los pecados, es decir, el poder de expulsar la muerte. El pecado es muerte. Por eso, la acción del Espíritu no puede reducirse a sentimentalismos, a emocionalismos, mucho menos a efectos psicológicos de masa.
Esa es una forma ofensiva, insultante del espíritu. Se convierte entonces en una manifestación puramente sentimental, emocional, pero al final de cuentas, si nuestra vida no se transforma desde esa presencia, ¿de qué sirve tanta emoción y tanto sentimentalismo? No, el espíritu se presenta precisamente como el motor de la vida del cristiano, pero un motor que se enciende desde la voluntad del cristiano, que es distinto, Permitan trabajar el espíritu, dice el Papa. Permitan trabajar el espíritu. Eso da a entender que somos nosotros desde nuestra libertad y de nuestra decisión que permitimos vivir la experiencia de la vida. Por lo tanto, solo bajo la acción del espíritu podemos experimentar la vida del resucitado entre nosotros. Solo bajo la acción del espíritu, esa vida del resucitado nos lleva a vivir la experiencia de la construcción del reino de los cielos. Y por eso, si queremos entender qué es el significado del espíritu en medio de la iglesia, basta que recorramos la liturgia de toda la Pascua. Ahí encontramos la liturgia de la palabra, Ahí encontramos que el Espíritu hace eficaz toda esa manifestación de Cristo, todo ese actuar de Cristo, todo ese inaugurar el reino de los cielos en Cristo, para que entonces nosotros seamos los continuadores de esa nueva historia. Al mismo tiempo, ver cómo el Padre responde al Hijo desde todo su amor, porque el Hijo nos puso en las manos del Padre. El lunes, martes, miércoles y jueves de la semana pasada escuchamos la oración sacerdotal desde el Evangelio de San Juan, el capítulo 17. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, a fin de que el mundo crea. Padre, te los pongo, porque yo regreso a ti, salgo de este mundo, pero ellos se quedan en el mundo, aunque ya no son del mundo, Padre, que sientan que los amamos, que el amor que está en mí y que viene de ti, esté también en ellos, Es decir, ese ruego de Cristo, sabiendo que también sus discípulos iban a pasar dificultades, aquellas personales que nacen de las debilidades, que nacen de las pasiones, que nacen de las perezas, que nacen de todas aquellas actitudes que incluso aún con pinta religiosa contradicen su cristianismo. Toda esa realidad humana que Cristo conoce muy bien, porque obviamente Él también la experimenta cerca y en sí mismo bajo muchos aspectos, es aquello que Él pone en las manos del Padre. Y por eso mismo pide por nosotros. ¿Cuál es la respuesta del Padre? El Espíritu. El Espíritu que viene entonces a ser eficaz, ese que somos del mundo, nos hemos quedado en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo, Es decir, el mundo de la creación, el cosmos, y el mundo de lo mundano, el mal, amartias, esas dos dimensiones del mundo que precisamente se convierten en la realidad que nos toca experimentar. No pertenecemos a lo mundano, pero pertenecemos a la creación. Santificamos la creación, llevamos adelante la cristificación de la creación, y eso precisamente bajo la acción del Espíritu no puede ser posible si precisamente es portador de vida, es aquel que nos ayuda a erradicar los signos de muerte en nuestro tiempo. Y los signos de muerte abundan, gente. Abundan en los odios, abundan en las tristezas, abundan en los miedos, abundan en los rencores, abundan en la violencia, abundan en la venganza, abundan en el egoísmo, abundan en la indiferencia, abundan en la prepotencia, pero también abundan en lo social, en la injusticia, en la corrupción, en la miseria, abundan también en la violencia, abundan en la criminalidad. Ahí es donde están los signos antivida que a nosotros los cristianos nos toca purificar. ¿Cómo lo vamos a hacer si nos quedamos viendo al cielo? ¿Cómo lo vamos a hacer si nos abrazamos en los sentimentalismos y emocionalismos de una nochecita de vigilia? ¿Cómo lo vamos a hacer si no hemos entendido que tenemos los pies sobre la tierra para caminar en la tierra, no para quedarse paradotes viendo al cielo? Eso es lo que dicen los ángeles, que se quedan parados viendo al cielo. Por lo tanto, ¿qué sabemos del Espíritu si no lo experimentamos como vida? Aquellos que dicen que tienen a Dios en su corazón y todo lo demás,
pero su vida está por otro lado, no tienen a Dios en su corazón. No lo tienen. Porque tener a Dios en el corazón es una experiencia que nace de la vitalidad del Espíritu, que nos empuja sobre todo a hacer eficaz entre nosotros el mandamiento del amor. Y entonces sí, tengo a Dios en mi corazón porque amo. Y el amor se convierte en el motor de mi vida, en la experiencia de mi vida, en el testimonio de mi vida. Ahí tengo a Dios en mi corazón. Y aquel que entonces tiene a Dios en su corazón y lo hace vida, es el que está experimentando la acción del Espíritu en él, porque esa es la presencia de Dios ahora entre nosotros. Por lo tanto, entonces, ante ello, revivamos, dice San Pablo, el don que hemos recibido. San Pablo a Timoteo, ¿no? Ese Timoteo que se había apagado, ese Timoteo que estaba desesperado, ese Timoteo que estaba deprimido, ¿no? Reaviva el don que has recibido, Timoteo, ¿no? Reaviva el espíritu que has recibido, reavívalo, porque no recibiste un espíritu de cobardía, has recibido un espíritu de valentía y de eficacia. San Pablo a Timoteo. Y eso es lo que nos toca como un nuevo Pentecostés. Y por lo mismo, sí, conservando nuestras devociones y conservando nuestra práctica religiosa, que ella no nos adormezca, que no sea precisamente la razón de quedarse viendo al cielo en espera de lluvia de milagros, sino que sea precisamente el reflejo de una intención de permitir que la acción del Espíritu se haga vida en nosotros y nos haga signos de la vida en medio de la cultura de muerte que nos toca vivir. Vamos ahora a confirmar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.